¿Cómo puede ser que en una región sin coches, sin contaminación atmosférica, sin industrias, sin aglomeraciones, cómo puede ser que en esta región encontramos en la población que habita niveles de metales pesados que pueden ser tóxicos para la salud? El estudio epidemiológico realizado en las cuatro cuencas, es decir, en Corrientes, Tigre, Pastaza y Marañón, quiere dar respuesta a las demandas históricas de estas comunidades a conocer cómo la contaminación derivada de la industria extractiva afecta a su salud. Este estudio se realizó fruto del acuerdo alcanzado entre las federaciones indígenas y el gobierno peruano. Este estudio, recientemente publicado, lo que logra es mostrar no solo que existen concentraciones de metales en la población, pero además nos permite entender a qué están asociadas estas concentraciones, es decir, qué grupos de la población tienen concentraciones más altas de ciertos metales y por qué vía estarían ingresando al cuerpo de las personas. Después de intensas negociaciones, el gobierno peruano accedió a llevar a cabo este estudio que lideraron investigadores del CENSOPAS, del Instituto Nacional de Salud, e investigadoras de ISGlobal, que es el Centro de Salud Global de Barcelona. Este estudio se realizó entre mayo y junio del año 2016 y en este estudio participaron más de 1.000 personas. Encontramos, por ejemplo, que hay más altos niveles de plomo, que es un metal tóxico, más altos de lo que podíamos esperar. 49% de los niños menos de 12 años y 60% de los adultos más de 12 años pues tienen niveles de plomo por encima de los niveles que se consideran seguros. En esos pueblos, en las Amazonas, no hay coches. Pues hay otra fuente de exposición y que seguramente es la industria de extracción de aceite y la contaminación del medio ambiente. Los niveles de plomo encontrados en sangre fueron más elevados para la población que vive en los ríos Corrientes y Tigre. Y pensamos que esto es debido a que la cantidad de aguas de formación que se han vertido en estas dos cuencas es 9 veces superior a la cantidad de aguas de formación que se han vertido en las cuencas de Marañón y Pastaza. En cuanto al mercurio en orina, el estudio encuentra que este incrementa con la edad, es decir, que los adultos en las cuatro cuencas tienen mayores concentraciones de mercurio en orina. Los niveles más altos se detectaron en la población que vive en la cuenca del río Marañón. Y una explicación para esto es que el consumo de pescado es más alto en el río Marañón. Existe evidencia científica que demuestra que las altas concentraciones de mercurio en peces amazónicos está asociado a la contaminación petrolera y que efectivamente el consumo de peces de agua fresca, como es el caso de los peces que se consumen en las cuatro cuencas, está asociado a altas concentraciones de mercurio en población. También hemos visto que los niveles de mercurio fueron más altos entre las personas que se bañaban en el agua de río en comparación con aquellas que se bañaban en agua de pozo. Asimismo, el mercurio en orina es más alto en adultos que consumen agua de lluvia comparado con aquellos que toman de las fuentes de agua pública en la comunidad. Para el caso del arsénico, a 1 de cada 2 niños y 1 de cada 4 adultos tienen niveles por encima de los valores de referencia del MINSA, es decir, por encima de los valores que el MINSA considera normales. Encontramos que las concentraciones de arsénico en orina son más altas entre niños que toman agua de pozo, agua subterránea en las comunidades, en comparación a otras fuentes de agua. No tenemos información de la fuente de este arsénico, de dónde está viniendo, no tenemos esa certeza. Lo que sí sabemos por otros estudios científicos es que el arsénico existe en altas concentraciones de petróleo crudo. Ahora, respecto al cadmio, las concentraciones de cadmio en orina son más altas en adultos y sobre todo en las mujeres. Las concentraciones más altas se observan en la población achuar, es decir, en la cuenca del río Corrientes, y también en la población del Alto Tigre. Sabemos que históricamente estas son dos cuencas
que han tenido la mayor extracción de petróleo y es donde se han vertido los más altos volúmenes de aguas de producción, que como sabemos son aguas sumamente contaminantes. Los niveles de cadmio se han asociado a la proximidad de las chacras a las zonas de vertido de petróleo. Es decir, aquellas personas que tienen las chacras más cerca de una zona donde ha habido un vertido de petróleo son aquellas que tienen los niveles de cadmio más elevados en orina. También vimos, y esto es importante, que los niveles de cadmio eran más elevados entre aquellas personas que habían realizado actividades de limpieza y de remediación de vertidos en los 6 meses previos a la realización del estudio. En base a estos resultados llegamos a las siguientes conclusiones. En primer lugar, que la presencia de metales en sangre y orina de la población parece estar vinculada a la contaminación que genera la actividad humana y en concreto la extracción de petróleo. En segundo lugar, que los niveles detectados indican que la población tiene más riesgo de padecer determinadas enfermedades que si no hubiese contaminación por metales en las zonas donde viven. Y en tercer lugar, que para minimizar el riesgo de estas enfermedades es importante asegurar una buena calidad del agua a la que tienen acceso las comunidades para beber, cocinar y bañarse, así como de los alimentos que consumen. La única manera para lograr esto de manera sostenible a largo plazo es garantizar una remediación ambiental real y efectiva de los territorios de las comunidades indígenas de las cuencas del río Corrientes, Tigre, Pastaza y Marañón. La contaminación, la forma en que trabajan las empresas petroleras tiene un impacto sobre el ambiente y a través de eso tiene un impacto en las personas. Las muestras que se tomaron demostraron que las personas absorben esas sustancias que son dañinas en cantidades que son superiores a las que se recomienda que los cuerpos tengan. Y entonces con eso hay un elemento importante para exigir que cambie la forma de trabajar de las empresas y que se remedie el daño, porque el daño está ahí, la contaminación está ahí y esa contaminación está siendo todavía, afectando todavía a las personas. Este importante estudio es fruto del trabajo de las federaciones, el trabajo de los pueblos Achuar, Quichua, Cucama y Quechua. Las federaciones hicieron un enorme trabajo para sensibilizar a las comunidades en que colaboraran con el estudio, dando muestras, que tuvieran confianza en que los estudios iban a ser bien realizados. Este estudio contribuye a constatar que la contaminación por metales relacionada a la actividad petrolera afecta no solo al ecosistema, pero también a la población de la Amazonía que ahí reside. El estudio hace hincapié en que las altas concentraciones de metales hallados en la población de territorios indígenas, como los de las 4 cuencas, es decir, entornos que no son industriales, se trata de territorios indígenas, es preocupante por los efectos que tiene en la salud y es preocupante los efectos en el desarrollo neuronal infantil y en las enfermedades crónicas que se generan por exposición a metales a largo plazo. Por ello, en la prevención de estas exposiciones a metales, el acceso o el suministro de agua limpia y el garantizar la seguridad alimentaria deben mantenerse como una alta prioridad. El estudio tiene que promocionar la toma de medidas de protección. También este estudio es importante y relevante para millones de personas de bajos y medianos ingresos que habitan en áreas rurales cercanas a reservorios de petróleo. Y es sumamente importante que no decaiga la presión sobre el Estado para que obligue a las empresas a remediar. El daño está ahí, el estudio ha demostrado que ese daño se traslada a las personas y es muy importante que eso se detenga.